En el verano de 2003, Sofía enfrentó la sequía más devastadora que se recordaba en aquella comarca olvidada de Extremadura. Pero no fue la tierra agrietada su mayor desafío. Su verdadero calvario fue ser entregada a sus 19 años como la pieza final en una transacción desesperada para salvar la hacienda de los Balbuena, una propiedad moribunda ahogada por las deudas y la vergüenza. Durante los 5 años siguientes, su vida se convirtió en un laberinto de días idénticos, marcados por el silencio hostil de su nuevo marido, la mirada ausente de su suegro y el murmullo cruel de un pueblo que la veía como la novia comprada, el símbolo viviente del fracaso de una estirpe. Cada amanecer era una repetición del anterior, un ejercicio de supervivencia emocional en un hogar que no la acogía y sobre una tierra que parecía haber renunciado a vivir. Intentó todo lo que sabía, aplicando los conocimientos que su abuela le había transmitido, pero chocaba una y otra vez contra la resignación de 2 hombres rotos y la aridez de un campo que se negaba a responder. Los pequeños avances eran devorados por heladas inesperadas o por la simple y aplastante inercia de la desesperanza. Hasta que una mañana, siguiendo el rastro casi invisible de una hilera de hormigas, un descubrimiento insignificante para cualquier otro ojo cambió el destino de la hacienda para siempre. ¿Cómo es posible que una sola persona, ignorada y despreciada por todos, encuentre la fuerza para seguir buscando vida donde los demás solo han aceptado la muerte? Antes de contarte cómo un gesto tan antiguo como la tierra misma abrió la única puerta que aún quedaba entreabierta, comenta desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la secuencia de decisiones que transformó no solo una vida, sino el alma de toda una familia. El conflicto central no era solo la falta de lluvia o el dinero que se debía al prestamista del pueblo, don Ricardo, un hombre que esperaba con la paciencia de un buitre el colapso final de los Balbuena. El verdadero problema era una sequía mucho más profunda, la de la esperanza. La hacienda de los Balbuena, con su caserón de piedra que un día fue imponente y ahora mostraba las cicatrices del abandono en cada grieta, era un mausoleo. Los olivos, retorcidos y grises, parecían esqueletos suplicando al cielo, y el ganado, escaso y famélico, era el reflejo de la miseria que se respiraba en el aire. En el pueblo se hablaba de la maldición de los Balbuena, una cómoda excusa que mezclaba lástima y desdén para explicar la caída de una familia que un día lo tuvo todo. Esa maldición era en realidad un ciclo de malas cosechas, peores decisiones y un orgullo que impedía pedir ayuda, un veneno que se había transmitido de padres a hijos hasta paralizarles el corazón. El patriarca, don Anselmo Balbuena, era la personificación de esa parálisis. Un hombre que caminaba por sus propias tierras como un fantasma, atormentado por el peso de un legado que se le escurría entre los dedos. Cada mañana, al mirar el horizonte polvoriento desde la ventana de su despacho, no veía un campo por labrar, sino el rostro decepcionado de su padre y el de su abuelo. La deuda con don Ricardo no era solo una cifra en un papel, era una soga que se apretaba un poco más cada mes, asfixiando cualquier atisbo de futuro. Había agotado todas las opciones, pidió prórrogas que le fueron denegadas con una sonrisa cínica, intentó vender las pocas cabezas de ganado que le quedaban a un precio irrisorio, y buscó la ayuda de viejos amigos que de repente parecían no recordar su nombre. La decisión de aceptar la propuesta del padre de Sofía, un jornalero al que le había perdonado deudas menores durante años, no fue una estrategia, fue una capitulación. Un acto final de desesperanza que lo carcomía por dentro. Cambiar la mano de una joven por la cancelación de la última deuda pendiente era una mancha en el honor de los Balbuena que ninguna buena cosecha podría limpiar jamás. Cada noche, el silencio en la cena era más denso que las paredes de piedra del caserón, un silencio cargado de la vergüenza de un padre que había vendido el futuro de su hijo para salvar unas ruinas. Para Mateo, el hijo de don Anselmo, Sofía no era una esposa, ni siquiera una mujer, era un monumento a su propia humillación.
A sus 20 y pocos años, la amargura se le había incrustado en el carácter, volviéndolo un joven hosco y resentido, atrapado entre la lealtad a un padre fracasado y el deseo de huir de aquella tierra maldita. La llegada de Sofía fue la gota que colmó el vaso de su impotencia. La veía moverse por la casa, silenciosa y eficiente, y en lugar de sentir gratitud o curiosidad, sentía una rabia sorda. Ella era la prueba viviente de que su familia había caído tan bajo que tenían que comprar una esposa, y además la hija de un simple jornalero. Sus interacciones con ella eran un ejercicio de crueldad pasiva, monosílabos como respuesta, miradas que la atravesaban como si fuera invisible y un cuidado escrupuloso por no compartir nunca el mismo espacio más tiempo del estrictamente necesario. Se refugiaba en el trabajo físico, un castigo autoimpuesto con el que intentaba acallar los susurros del pueblo y el desprecio que sentía por sí mismo. Para él, Sofía no representaba una posible salvación, sino el clavo final en el ataúd de su dignidad. La llegada de Sofía a la hacienda de los Balbuena se produjo en una tarde de bochorno, bajo un sol blanquecino que lo desteñía todo. El carro que la trajo desde su aldea, cargado con un único baúl de madera que contenía todas sus pertenencias, se detuvo frente al imponente pero decrépito portón de la finca. Su padre, un hombre de piel curtida y ojos tristes, no se atrevió a bajar. El último abrazo fue rápido, casi furtivo, cargado de un dolor y una disculpa que no necesitaban palabras. Mientras cruzaba el umbral sola, Sofía sintió el peso de las miradas de los dos hombres que la esperaban en el patio. Don Anselmo, con la espalda encorvada por la derrota, Mateo, con la mandíbula apretada y los brazos cruzados, desafiante. Nadie le dio la bienvenida, nadie le ofreció un vaso de agua, solo un gesto parco de su suegro, indicándole cuál sería su habitación. Aquel cuarto, con sus muebles cubiertos por una fina capa de polvo y un olor acerrado que hablaba de años de abandono, se convirtió en su único refugio. Desde la ventana, observaba la extensión de tierra yerma y comprendía la magnitud del desafío. No sentía autocompasión. La vida le había enseñado a no permitirse ese lujo. En su interior, el miedo a lo desconocido luchaba contra una resolución forjada en la escasez. No estaba allí para ser amada, sino para sobrevivir. Y si para sobrevivir tenía que hacer que aquella tierra muerta volviera a respirar, lo haría. El peso del juicio social no tardó en caer sobre ella con la fuerza de una losa. El pueblo, una pequeña comunidad donde los secretos duraban menos que el rocío de la mañana, se convirtió en un tribunal permanente. Cuando Sofía iba al mercado a por los escasos víveres que podían permitirse, sentía los cuchicheos a su espalda. Las mujeres mayores la analizaban de arriba abajo, juzgando su ropa humilde y sus manos demasiado ásperas para ser las de la señora de la hacienda. Los hombres en el bar soltaban comentarios mordaces que llegaban a oídos de Mateo, alimentando aún más su resentimiento. «Ahí va la Balbuena comprada», decían unos. «A ver cuánto tarda en huir de ese secarral», se burlaban otros. Cada salida era una prueba de resistencia. Sofía aprendió a caminar con la cabeza alta, la mirada fija al frente, construyendo un muro invisible a su alrededor para protegerse de las palabras que herían como piedras. Sin embargo, en medio de aquel mar de hostilidad, hubo un pequeño faro. Doña Elvira, una anciana viuda que vivía en las afueras del pueblo y que todos consideraban un poco excéntrica, fue la única que la miró de forma diferente. Un día al cruzarse con ella, en lugar de desprecio o lástima, sus ojos arrugados le ofrecieron un gesto de comprensión, un casi imperceptible asentimiento de cabeza. No hubo palabras, pero para Sofía, aquel diminuto acto de reconocimiento fue como encontrar una gota de agua en mitad del desierto, una señal de que quizás no estaba completamente sola. Los primeros meses de Sofía en la hacienda se disolvieron en una rutina asfixiante, un ciclo de amaneceres grises y noches silenciosas que pesaban más que el trabajo físico. Su vida se regía por un guión no escrito de servidumbre y anulación. Se levantaba antes de que el sol rozara las colinas, cuando el aire de la casa de piedra aún conservaba el frío de la noche. Encendía el fuego en la cocina, preparaba un café aguado y un trozo de pan duro para los dos hombres que comían sin mirarla, sin pronunciar una sola palabra que no fuera un monosílabo necesario.
El resto del día era una sucesión de tareas ingratas y solitarias: fregar los suelos de baldosas desgastadas, remendar ropa que se deshacía entre sus dedos, limpiar el polvo que se acumulaba como un sudario sobre los muebles oscuros y solemnes. Se movía por la casa como una sombra, aprendiendo a anticipar las necesidades de don Anselmo y Mateo para evitar cualquier interacción. El silencio era su compañero constante, un silencio denso, cargado de reproches mudos y de la historia de un fracaso que ahora, injustamente, también llevaba su nombre. No era un hogar, era una tumba habitada por 3 fantasmas, y ella era la recién llegada, la que aún no había aprendido a desvanecerse del todo. Cada crujido de la madera, cada portazo lejano provocado por el viento, era un recordatorio de su absoluta y aplastante soledad en un lugar que se negaba a ser su casa. En un intento desesperado por romper la inercia, Sofía comenzó a aplicar la sabiduría que su abuela le había inculcado desde niña. Observaba el comportamiento de las pocas plantas silvestres que se aferraban a la vida en los márgenes de los campos, estudiaba la dirección del viento y la textura de la tierra al amanecer. Una mañana, durante el desayuno, se atrevió a romper el pacto de silencio. Con la voz temblorosa pero firme, sugirió a don Anselmo que, en lugar de dejar el pequeño huerto trasero abandonado, podrían enriquecer la tierra con los restos de la cocina y ceniza, una técnica antigua para revitalizar suelos empobrecidos. Don Anselmo levantó la vista de su plato, la miró con una mezcla de cansancio y pena y simplemente negó con la cabeza, un gesto que zanjaba la conversación antes de que empezara. Fue Mateo quien le asestó el golpe final. Apoyado en el marco de la puerta, soltó una risa corta y amarga. «Déjate de cuentos de brujas», espetó con desprecio. Lo que esta tierra necesita es un milagro, no tus remedios de curandera. La humillación la quemó por dentro, no solo por el rechazo a su conocimiento, sino por la aniquilación de su identidad. En ese momento comprendió que su mayor enemigo no era la sequía, sino la desesperanza de 2 hombres que habían decidido rendirse y que arrastrarían a cualquiera que intentara luchar. La presión económica se materializaba en cada rincón de la hacienda. Sofía aprendió a leer la angustia en los gestos de don Anselmo, que pasaba horas encerrado en su despacho, la frente apoyada en las manos, revisando una y otra vez un libro de contabilidad, cuyas páginas parecían manchadas de sangre. Cada 15 días llegaba una carta del bufete de don Ricardo, siempre en un sobre de papel grueso que parecía pesar más de lo normal. Nadie la abría delante de ella, pero el ambiente se enrarecía aún más durante días. La escasez era palpable. Las comidas se volvieron cada vez más frugales. Guisos estivados con agua, pan que se racionaba con precisión milimétrica y la ausencia total de carne. Sofía descubrió un viejo costurero y dedicó las noches a remendar las sábanas raídas y los pantalones de trabajo de Mateo, cuyas rodillas estaban tan desgastadas como su ánimo. Lo hacía en silencio, a la luz de un candil, sintiendo la fragilidad de la tela como si fuera la de su propia vida. Una tarde, mientras ordenaba un armario, encontró una caja con fotografías antiguas. Los Balbuena de otra época, sonrientes, rodeados de abundancia en una fiesta en el jardín. La comparación con el presente era tan brutal que tuvo que cerrar la caja de golpe, como si el fantasma de aquella prosperidad perdida pudiera ahogarla. La soledad era un ente físico que la acompañaba en las largas horas de la noche. Una vez que los hombres se retiraban a sus habitaciones, la casa se sumía en una quietud que amplificaba sus miedos. Se sentaba en el borde de su cama, en la oscuridad de un cuarto que nunca sentiría como suyo, y dejaba que el peso de su decisión la aplastara. Recordaba su hogar, la risa de sus hermanos pequeños, el olor del guiso de su madre, la calidez de una pobreza compartida que en comparación con la fría miseria de la hacienda le parecía un paraíso perdido. ¿Había valido la pena su sacrificio? ¿Estaba su familia realmente mejor gracias a su ausencia? La duda la corroía, alimentada por la hostilidad que la rodeaba. A veces se permitía llorar en silencio, con la cara hundida en la almohada para que nadie pudiera oírla.
Eran lágrimas de rabia, de impotencia y de una profunda nostalgia por la joven que había sido, la que todavía creía que el trabajo duro y la bondad eran suficientes para labrarse un destino. En aquella hacienda estaba aprendiendo la lección más dura de todas, que a veces, no importa cuánto te esfuerces, el mundo simplemente no te deja avanzar. Se sentía atrapada en un limbo, sin pasado al que volver y sin un futuro visible al que aspirar. La relación con Mateo, si es que podía llamarse así, se convirtió en un campo de batalla silencioso. Él había perfeccionado el arte de la crueldad pasiva, ignorándola de tal manera que su presencia se volvía casi un acto de agresión. Un día, Sofía encontró un pequeño rosal silvestre que había sobrevivido milagrosamente junto a los muros del patio. Con un cuidado infinito, lo trasplantó a una vieja maceta de barro, con la esperanza de que un poco de color pudiera romper la monotonía gris del entorno. Lo regaba cada mañana con el agua que acarreaba del pozo. Durante una semana, el rosal pareció revivir, e incluso un pequeño capullo comenzó a formarse. Era su pequeño secreto, su diminuta victoria personal. Una tarde, al volver de recoger leña, encontró la maceta hecha añicos en el suelo y los restos del rosal pisoteados. Mateo estaba a pocos metros, reparando una cerca, y aunque no la miró, la tensión en su espalda y la forma en que apretaba el martillo lo delataban. No hubo acusaciones ni explicaciones, el acto hablaba por sí solo. Era un mensaje claro y brutal. Cualquier cosa que ella intentara hacer florecer en aquel lugar sería destruida. Aquella noche, Sofía no lloró. En su interior, la tristeza comenzó a endurecerse, transformándose en una fría y silenciosa determinación. El agotamiento físico se convirtió en su estado natural. El trabajo en la hacienda no era el trabajo al que estaba acostumbrado, aquel que, aunque duro, daba sus frutos y seguía el ritmo de las estaciones. Este era un trabajo estéril, una lucha constante contra el decaimiento. Pasaba horas arrancando malas hierbas de una tierra tan seca que parecían alambres clavados en piedra, sabiendo que nada se plantaría allí. Ayudaba a Mateo a apuntalar las cercas de los corrales vacíos, un esfuerzo inútil para contener a un ganado que ya casi no existía. Acababa cada jornada con la espalda dolorida, las manos agrietadas y una sensación de vacío que el cansancio no lograba mitigar. El sol de Extremadura, implacable, le quemaba la piel y le secaba la garganta, recordándole constantemente la sed de la tierra y la de su propia alma. Los hombres no parecían notar su esfuerzo. Para ellos, su trabajo era tan invisible como ella misma, una parte más del engranaje de una maquinaria que se oxidaba lentamente. A veces se detenía en mitad de un campo, con la azada en la mano, y miraba el horizonte infinito y polvoriento. Sentía que aquella tierra la estaba devorando, absorbiendo su juventud y su energía sin darle nada a cambio, convirtiéndola en otra figura retorcida y sin vida, como los olivos que la rodeaban. En medio de ese desolador panorama, el recuerdo del gesto de doña Elvira se convirtió en un ancla. Sofía no se atrevía a sembrar las semillas que la anciana le había dado en las tierras de la hacienda, por miedo a que corrieran la misma suerte que el rosal. Las guardaba en un pequeño pañuelo, escondidas en el fondo de su baúl como un tesoro prohibido. Sin embargo, aquel breve encuentro había sembrado algo más en su interior, la certeza de que no todo el mundo la veía como un objeto. Unas semanas después, volvió a cruzarse con la anciana en el camino del pueblo. Doña Elvira caminaba apoyada en un bastón de madera de olivo, y al verla se detuvo. No hablaron del tiempo ni de la cosecha. En su lugar, la anciana le contó una historia sobre su propia abuela, que decía que el agua siempre deja una memoria en la tierra, y que, aunque no se vea, su rastro permanece para quien sabe buscarlo. No fue un consejo directo, sino una parábola, una pequeña pieza de sabiduría ancestral que resonó profundamente en Sofía. Mientras se alejaba, Sofía sintió por primera vez en mucho tiempo algo que no era miedo ni resignación, era curiosidad. Una pregunta comenzó a formarse en su mente: ¿y si todos en la hacienda estaban mirando en la dirección equivocada?
¿Y si la solución no estaba en el cielo, esperando la lluvia, sino debajo de sus propios pies? Aquellas palabras de doña Elvira, el agua siempre deja una memoria, se instalaron en la mente de Sofía no como un consuelo, sino como un mapa. Comprendió que intentar razonar con la resignación de los Balbuena era como intentar arar en piedra. La desesperanza era una costra demasiado gruesa y antigua. Así que tomó una decisión silenciosa pero radical. Dejaría de luchar contra ellos, para empezar a trabajar con la única aliada que le quedaba, la tierra misma. Su rutina cambió de forma casi imperceptible para los demás, pero fundamental para ella. Se levantaba 1 hora antes del alba, cuando la casa entera crujía bajo el frío de la madrugada y los hombres aún dormían su sueño inquieto. Ya no se dirigía a la cocina, sino que se escabullía hacia los confines de la finca, a esos terrenos que nadie pisaba desde hacía décadas. No caminaba sin rumbo, se movía con la precisión de un saorí, pero en lugar de una vara de avellano, usaba sus sentidos, agudizados por una vida de escasez. Observaba las hileras de hormigas que instintivamente buscan la humedad subterránea. Se arrodillaba para tocar la tierra, notando diferencias sutiles de temperatura y textura que para cualquier otro serían insignificantes. Analizaba la vegetación silvestre, prestando atención a esas plantas más tercas, aquellas que se aferraban a la vida con una tenacidad que delataba una fuente de sustento oculta. Era una investigación metódica y solitaria, un acto de fe basado no en milagros, sino en la lógica profunda de la naturaleza, una lógica que los hombres de la hacienda habían olvidado por completo. Cada una de esas expediciones matutinas era un acto de rebelión silenciosa. Se aventuraba por senderos borrados por el tiempo, entre olivos esqueléticos y almendros que ya no daban fruto, sintiendo el peso de la historia de aquel lugar. La hacienda, que hasta entonces había sido su jaula, se estaba transformando en un rompecabezas que solo ella parecía dispuesta a resolver. Sentía el miedo a ser descubierta, a que Mateo la encontrara y la acusara de perder el tiempo con sus cuentos de brujas, pero ese miedo era eclipsado por una nueva y embriagadora sensación de propósito. Por primera vez desde que llegó, no estaba simplemente reaccionando a la miseria que la rodeaba, estaba buscando activamente una salida, una grieta en el muro de la fatalidad. Los hombres de la casa se levantaban y la encontraban ya en la cocina, con el café preparado, sin sospechar que ella ya llevaba horas librando su propia batalla en el exterior. Su cansancio físico se multiplicaba, pero su espíritu, que había estado a punto de quebrarse, comenzaba a reconstruirse con cada pequeña observación, con cada pista que la tierra le ofrecía. Estaba tejiendo un plan secreto, uno que no dependía de la aprobación de nadie, un plan cuya viabilidad descansaba únicamente en su conocimiento y en su inquebrantable voluntad de no rendirse. La soledad dejó de ser una carga para convertirse en su mayor ventaja, el escudo que protegía su incipiente esperanza. La revelación llegó después de casi 3 semanas de búsqueda infructuosa, en una mañana en la que la frustración comenzaba a pesar más que el cansancio. Siguió una línea de cardos anormalmente verdes que serpenteaban por una ladera rocosa, una zona que incluso las cabras evitaban. La vegetación se volvía más densa a medida avanzaba, hasta que se topó con una maraña de zarzas y hiedra tan impenetrable que parecía un muro vegetal. Algo en su interior le dijo que debía seguir. Durante más de 1 hora, con las manos desnudas, fue arrancando las ramas espinosas, ignorando los araños que le abrían la piel de los brazos y el sudor que le picaba en los ojos. Y entonces lo vio. Semienterrado bajo décadas de tierra y hojas secas, un círculo de piedras perfectamente ensambladas, cubierto por una pesada losa de granito. Un pozo ciego, de los que se sellaban cuando se secaban, uno del que nadie en la casa había hablado jamás. El corazón le dio un vuelco, una mezcla de euforia y pavor. Con la ayuda de una rama gruesa que usó como palanca y empleando cada gramo de su fuerza, logró deslizar la losa unos centímetros, lo suficiente para mirar dentro. El olor a humedad y a tierra estancada le golpeó la cara. El interior estaba oscuro, lleno de escombros y silencio. Por un instante, la decepción la invadió.
Quizás solo era otra ruina más, otro recordatorio del fracaso. Pero Sofía no se rindió. Había aprendido de su abuela que la paciencia era la herramienta más afilada del campesino. Regresó al caserón antes de que nadie se despertara y cogió una larga cuerda y un viejo cubo de metal abollado que se usaba para dar de beber al escaso ganado. Al día siguiente, antes del amanecer, volvió al pozo. Ató la cuerda al cubo y lo bajó con cuidado, sintiendo cómo chocaba contra los escombros. Lo subió. Estaba lleno de tierra seca y piedras. Lo intentó una y otra vez, en un trabajo monótono y agotador, sacando cubo tras cubo de despojos del pasado. Sus manos, ya ásperas, se llenaron de ampollas que reventaban y sangraban. El sol comenzaba a calentar la piedra cuando, en uno de los intentos, el cubo sonó diferente al golpear el fondo. Un chapoteo sordo, casi inaudible. Contuvo la respiración. Tiró de la cuerda con una urgencia febril. El cubo pesaba más. Cuando finalmente lo sacó a la luz, casi no podía creer lo que veía. En el fondo, mezclado con el barro, había un palmo de agua. Agua clara, fría, milagrosa. Se arrodilló, metió la mano en el cubo y se la llevó a la cara. No era un espejismo, era real. En ese instante, arrodillada junto a aquel agujero olvidado, sucia y exhausta, Sofía sintió una oleada de poder tan inmensa que la hizo llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de validación. La tierra no estaba muerta, solo estaba sedienta, y ella acababa de encontrar la fuente. El descubrimiento del pozo marcó el inicio de una doble vida. De cara a los Balbuena, seguía siendo la sombra silenciosa que se encargaba de la casa y soportaba su desdén. Pero en secreto se había convertido en una ingeniera, una excavadora, la guardiana de un milagro incipiente. La tarea que tenía por delante era hercúlea, limpiar el pozo por completo. No podía usar herramientas que delataran su trabajo, así que se las ingenió con lo que encontraba. Usaba el cubo de metal para sacar el agua y el barro, que esparcía entre las rocas para que el sol lo secara y no dejara rastro. Descendía al interior del pozo con la cuerda atada a un olivo cercano para retirar las piedras más grandes con sus propias manos, en una oscuridad casi total, con el agua fangosa hasta las rodillas. Cada día era una batalla contra el tiempo y el agotamiento. Se levantaba a las 4 de la mañana y trabajaba hasta que la primera luz del alba la obligaba a detenerse. Luego, corría de vuelta a la casa, se lavaba toda prisa en un barreño y se ponía a preparar el desayuno, ocultando el dolor de sus músculos y las nuevas heridas en sus manos bajo el pretexto de las tareas domésticas. Vivía en un estado de alerta constante, aterrorizada ante la idea de que Mateo, en uno de sus paseos matutinos, pudiera desviarse de su ruta habitual y descubrirla. Este trabajo clandestino la transformó por dentro. La sumisión que había caracterizado sus primeros meses en la hacienda se fue disolviendo, reemplazada por una determinación de acero. Cada cubo de lodo que sacaba del pozo era un pedazo de desesperanza que arrancaba de su propia vida. El esfuerzo físico, aunque brutal, la anclaba a la realidad, dándole un objetivo tangible en un mundo que hasta entonces solo le había ofrecido abstracciones como la vergüenza y el fracaso. La relación con los hombres de la casa se mantuvo en su gélida distancia, pero ahora Sofía la percibía de manera diferente. Su silencio ya no era una agresión que la empequeñecía, era simplemente ruido de fondo, el murmullo de un mundo que estaba a punto de dejar atrás. Ella poseía un secreto que ellos ni siquiera podían imaginar. Tenía agua. En una tierra donde el agua es más valiosa que el oro, ella era la única que sabía dónde encontrarla. Esta conciencia le otorgó una nueva dignidad, una fuerza interior que se reflejaba en su postura, en su mirada. Aunque nadie lo notara, Sofía ya no caminaba como una sirvienta. Caminaba como la dueña de un futuro que estaba construyendo con sus propias manos, en la oscuridad, 1 metro a la vez. Tras varias semanas de un esfuerzo sobrehumano, el pozo quedó limpio. El agua, ahora libre de escombros, brotada de una veta subterránea con un flujo lento pero constante, llenando el fondo hasta una altura de casi 2 metros. Era un tesoro líquido, una reserva de vida que solo ella conocía. Fue entonces cuando sacó el pequeño pañuelo que guardaba en el fondo de su baúl. Dentro, las semillas que le había dado doña Elvira.
tomates de secano, pimientos de una variedad local casi extinta, judías capaces de crecer con apenas humedad. Eran la promesa de un futuro. Eligió una pequeña hondonada oculta tras un afloramiento rocoso, a unos 100 metros del pozo, un lugar protegido de las miradas y del viento abrasador. Durante varios días, transportó agua en 2 cubos, un viaje agotador que repetía una y otra vez, hasta empapar la tierra reseca. Luego, con un cuidado casi religioso, preparó el terreno, lo abonó con compost que había estado haciendo en secreto con los restos de la cocina, y finalmente plantó las semillas. Cada noche, antes de dormir, no pensaba en Mateo ni en don Anselmo. Pensaba en esas pequeñas semillas bajo la tierra, imaginando cómo se abrían paso en la oscuridad. Una semana después, al amanecer, vio los primeros brotes verdes asomando tímidamente, casi pidiendo permiso para existir. Eran frágiles, diminutos, pero para Sofía eran la prueba irrefutable de que la vida, cuando se le da una oportunidad, siempre encuentra el camino. La maldición no estaba en la tierra, estaba en haberse rendido a ella, y su rebelión acababa de empezar a florecer. El huerto secreto se convirtió en el epicentro de un universo que solo Sofía habitaba. Cuando los primeros tomates, deformes pero de un rojo intenso, maduraron en la planta, sintió un triunfo tan profundo que superaba cualquier humillación vivida. Pero esta victoria traía consigo un dilema paralizante. ¿Cómo compartir el fruto de su rebelión sin desvelar su existencia? Presentarlos en la mesa sería una declaración de guerra, una afrenta directa a la autoridad y al orgullo herido de los 2 hombres. Mateo lo vería como otra de sus brujerías, y don Anselmo como un recordatorio de su propia incapacidad. Por tanto, Sofía optó por una estrategia de infiltración. Comenzó a integrar los productos de su huerto de forma casi imperceptible en la dieta familiar. Un puñado de judías verdes troceadas en el guiso de patatas, unas hojas de lechuga silvestre en la ensalada de la cena, un sofrito de pimiento y cebolla que aportaba una capa de sabor desconocida a los platos de siempre. No anunció los cambios, simplemente cocinaba y servía, observando en silencio. Los hombres comían sin comentar nada, pero sus gestos los delataban. Mateo ya no engullía la comida con la rabia de siempre, sino que a veces se detenía, con el tenedor a medio camino, como si intentara descifrar un sabor olvidado. Don Anselmo, por su parte, rebañaba el plato con un trozo de pan, un gesto que no hacía desde hacía años. No eran halagos, ni siquiera un reconocimiento, pero para Sofía era una prueba irrefutable. Estaba alimentando algo más que sus estómagos. Estaba nutriendo, sin que ellos lo supieran, una memoria de lo que la vida podía ser. Justo cuando su sistema clandestino parecía funcionar, la naturaleza le recordó su implacable soberanía. Una mañana, al llegar al huerto, descubrió que las hojas de sus tomateras estaban cubiertas por una fina capa pegajosa y salpicadas de miles de diminutos puntos verdes, una plaga de pulgón. El pánico la atenazó. No tenía acceso a productos químicos y no podía pedir ayuda. Ver aquellas plantas que le habían costado sudor y sangre siendo devoradas por una plaga se sintió como un ataque personal, una cruel burla del destino. Por un momento, la resignación que había combatido con tanta fiereza amenazó con volver a instalarse en su corazón. Pero entonces, el recuerdo de su abuela, machacando ortigas en un mortero, acudió a su mente. La desesperación se transformó en acción. Durante las noches siguientes, mientras la casa dormía, Sofía se dedicó a una nueva tarea clandestina. Recorría los márgenes de la finca en busca de ortigas, cuyas hojas urticantes recogía protegiéndose las manos con trapos viejos. En un rincón oculto, las dejaba macerar en cubos con el agua del pozo, creando un purín maloliente pero extraordinariamente eficaz. También recogía la ceniza fría del hogar, la tamizaba y la guardaba en un saco. Cada madrugada, antes de que el sol despuntara, rociaba sus plantas con el líquido fermentado y espolvoreaba la ceniza sobre la tierra húmeda. Era un trabajo sucio, agotador y solitario,
Una guerra biológica, librada en secreto contra un enemigo invisible, una batalla por cada hoja, por cada futuro fruto. La tenacidad de Sofía, alimentada por la sabiduría ancestral, dio sus frutos. Al cabo de una semana, la plaga de pulgón remitió hasta casi desaparecer. El huerto no solo había sobrevivido, sino que parecía haber salido fortalecido de la prueba, como si la lucha le hubiera infundido una nueva vitalidad. Con la producción estabilizada, Sofía se encontró con un pequeño excedente, algunas hortalizas que no podía introducir en la dieta familiar sin levantar sospechas. Fue entonces cuando su mirada se posó en el gallinero. Las pocas gallinas que quedaban estaban flacas y ponían huevos de forma esporádica. Eran un reflejo más de la decadencia general de la hacienda. Sofía vio una oportunidad. Comenzó a llevar los restos del huerto, hojas dañadas, pieles, tallos, al gallinero. Las aves, que hasta entonces se alimentaban de los escasos granos que les lanzaba Mateo, se abalanzaron sobre aquel festín con una voracidad que conmovía. En pocos días, el cambio fue visible. Sus plumas recuperaron el brillo y su comportamiento se volvió más enérgico. Y una mañana, al ir a recoger los huevos, Sofía encontró no uno, sino 3. Sostuvo aquellos huevos en la palma de su mano como si fueran joyas. No era solo comida, era la prueba de que su intervención estaba creando un pequeño ecosistema autosuficiente. Era un sistema de vida que se expandía, una onda expansiva de salud que partía de un pozo olvidado y que ahora alcanzaba a otros seres vivos de la finca. La hacienda estaba empezando a respirar de nuevo, aunque sus dueños aún no se habían dado cuenta. Los cambios, aunque sutiles, no pasaron completamente desapercibidos para Mateo. Su resentimiento era una coraza, pero no lo había vuelto ciego. Notaba que el pan ya no era lo único consistente en la mesa, que el sabor de la comida había mejorado y, sobre todo, que había huevos para el desayuno casi todas las mañanas. Observaba a Sofía con una nueva intensidad, una mezcla de sospecha y una curiosidad que le avergonzaba admitir. La veía más delgada, con ojeras más profundas, pero también percibía en ella una extraña serenidad, una fuerza contenida que no encajaba con la imagen de la víctima sumisa que él se había formado. ¿De dónde sacaba esa energía? ¿Cómo lograba que de la despensa casi vacía salieran platos que casi recordaban a los de su infancia? Una madrugada, incapaz de dormir, se levantó y salió al patio a fumar un cigarrillo. Vio una sombra moverse en la lejanía, en dirección a las tierras abandonadas del sur. Su primer impulso fue seguirla, exigirle una explicación, pero algo lo detuvo. Quizás fue el miedo a descubrir algo que derrumbara el precario orden de su mundo, o quizás, en un rincón muy profundo de su ser, una parte de él no quería que aquella pequeña fuente de mejora se extinguiera. Se quedó allí, inmóvil, viendo cómo la silueta de Sofía se desvanecía en la penumbra. Y por primera vez sintió algo que no era rabia ni desprecio. Era un desconcierto absoluto, la sensación de que estaba presenciando un secreto que era mucho más grande y poderoso que su propia amargura. El éxito del huerto y del gallinero fue un bálsamo para el espíritu de Sofía, pero ella sabía que no era suficiente. Aquellas eran victorias de subsistencia, no de salvación. La verdadera riqueza de la hacienda, el legado de los Balbuena, residía en los cientos de olivos que se extendían por las colinas, ahora convertidos en un ejército de fantasmas leñosos. Salvarlos parecía una tarea imposible, una locura. Pero el agua del pozo le había enseñado que lo imposible a veces solo está esperando a que alguien se atreva a intentarlo. Tomó una decisión que rayaba en la desmesura. Intentaría resucitar un olivo. Eligió uno de los más apartados, un ejemplar centenario cuyo tronco retorcido parecía una escultura a la desesperación. Un árbol que don Anselmo solía señalar como el primero que se había secado, el símbolo del inicio de la maldición. Cada día, después de atender el huerto y antes de volver a la casa, realizaba un ritual agotador. Llenaba 2 cubos de agua en el pozo y caminaba casi medio kilómetro hasta el olivo elegido. Vertía el agua lentamente en la base del árbol, viendo cómo la tierra agrietada la absorbía con una sed infinita. Era un esfuerzo titánico por una recompensa incierta. Los vecinos, si la hubieran visto, la habrían tomado por loca.
Incluso ella misma, en los momentos de mayor agotamiento, se preguntaba si no estaría malgastando su bien más preciado en un sueño inalcanzable. Pero seguía, día tras día, movida por una fe irracional en que, si había logrado hacer brotar vida de unas semillas, quizás también podría despertar el corazón dormido de un gigante. Mientras Sofía libraba su batalla silenciosa por la vida, el mundo exterior apretaba su cerco de muerte. Una tarde, el cartero dejó un sobre en el buzón de la entrada. Era del bufete de don Ricardo. Tenía el mismo aspecto que los anteriores, pero Sofía sintió que este era diferente, más pesado, definitivo. Don Anselmo lo recogió y se encerró en su despacho sin decir una palabra. Durante 2 días apenas salió de allí. El silencio en la casa se volvió opresivo, tangible, como el polvo que se acumulaba en los muebles. Mateo, incapaz de soportar la tensión, se dedicaba a tareas físicas absurdas y violentas, como reparar una y otra vez un muro que no estaba roto. La comida que Sofía preparaba con tanto esmero se quedaba casi intacta en los platos. Finalmente, en la tercera noche, don Anselmo apareció para la cena. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos. Dejó el sobre abierto sobre la mesa. No hacían falta palabras. Era la notificación final del embargo. Tenían un mes para pagar una deuda que había crecido hasta volverse impagable, o para abandonar la tierra que había pertenecido a su familia durante generaciones. El plazo final actuó como un catalizador de la desesperanza. Mateo golpeó la mesa con el puño y se marchó dando un portazo. Don Anselmo se quedó mirando el papel, completamente derrotado. En ese momento, el pequeño huerto de Sofía, sus huevos, su olivo secreto, todo pareció encogerse hasta volverse insignificante, frente a la magnitud de la catástrofe que se avecinaba. El tiempo se había acabado. Aquella misma noche, incapaz de conciliar el sueño, don Anselmo salió a caminar por la finca. No era un paseo, sino una despedida. Recorría con la mirada cada rincón, cada edificio en ruinas, cada campo yermo, grabando en su memoria la imagen de su fracaso. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz pálida y fantasmal. Caminando sin rumbo, sus pies lo llevaron por un sendero que no recordaba haber visto antes. Era apenas una línea sutil en la tierra, una senda creada por el paso repetido de una sola persona. La curiosidad, una emoción que creía muerta en él, se despertó. Siguió el rastro que lo condujo a una zona rocosa que siempre había considerado la más estéril de toda la propiedad. Y entonces se detuvo en seco. A la luz de la luna, el contraste era casi real. Detrás de un gran peñasco, protegido del viento, había un pequeño rectángulo de un verde imposible, un oasis de vida vibrante en mitad de la desolación. Vio las tomateras cargadas de frutos, las hileras de pimientos, las judías trepando por unas cañas. Se acercó, incrédulo, y tocó una de las hojas, todavía húmeda por el rocío. No entendía cómo era posible, no había llovido en meses. Entonces vio las marcas en el suelo, las huellas que se dirigían hacia el viejo pozo ciego. Se acercó y vio que la losa estaba movida. Se asomó y el olor a agua limpia y el reflejo de la luna en la superficie le confirmaron lo increíble. Se quedó allí de pie, en mitad de la noche, mirando aquella proeza secreta, y por primera vez en años, el peso de la vergüenza en sus hombros fue reemplazado por una emoción completamente nueva y abrumadora: el asombro. El día señalado en la notificación de embargo amaneció con un cielo plomizo, como si la naturaleza quisiera ser cómplice de la desgracia. El sonido del motor de un coche, un ruido ajeno y agresivo en el silencio habitual de la hacienda, anunció la llegada del fin. Don Ricardo descendió de su vehículo con la parsimonia de un verdugo que disfruta de su oficio, seguido de cerca por un funcionario judicial de rostro impasible y 2 agentes de la Guardia Civil, cuya presencia era más un acto de intimidación que una necesidad real. Un pequeño grupo de vecinos se había congregado a una distancia prudente, no por solidaridad, sino por el morboso deseo de ser testigos de la caída definitiva de los Balbuena. Don Anselmo los recibió en el umbral, de pie, pero era una verticalidad frágil, la de un árbol viejo cuyo interior ha sido carcomido. No dijo nada, su silencio era la confesión de una derrota total. A su lado, Mateo observaba la escena con la mandíbula tan apretada que parecía a punto de romperse.
Sus manos, metidas en los bolsillos, se cerraban en puños, y en sus ojos ardía una rabia impotente que no encontraba salida. La humillación era un espectáculo público, orquestado con precisión para que el mensaje fuera claro. La era de los Balbuena había terminado, y su tierra, su nombre y su honor ahora pertenecían a otro. Cada segundo de silencio era una palada de tierra sobre el ataúd de su historia. Don Ricardo saboreó el momento, se paseó por el patio de entrada tocando con desdén una de las columnas de piedra como si ya fuera suya. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio, fue alta y deliberadamente condescendiente, dirigida tanto a los Balbuena como a la audiencia que observaba desde el camino. «Una verdadera lástima, Anselmo», comenzó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «Tanta historia, tanto linaje, para acabar así. Pero la tierra, como el dinero, exige trabajo, no solo recuerdos». Cada palabra era una estocada calculada para herir el orgullo del patriarca. El funcionario judicial comenzó a leer el documento oficial, con una monotonía que convertía la tragedia en un mero trámite burocrático. El murmullo de los vecinos se hizo más audible. Fue en ese preciso instante, cuando la humillación alcanzaba su punto álgido, que la rabia de Mateo finalmente encontró un cauce. Dio un paso al frente, con el cuerpo tenso como un resorte, dispuesto a defender con la violencia lo que su padre no había podido salvar con la razón. Un enfrentamiento físico era todo lo que don Ricardo deseaba, un acto de desesperación que lo legitimaría ante la ley y el pueblo, sellando la imagen de los Balbuena como una familia acabada y violenta. El aire se cargó de una tensión eléctrica, el preludio de un estallido que lo destruiría todo de forma irreversible. El funcionario se calló y todos los ojos se clavaron en Mateo, esperando la explosión. Pero la explosión nunca llegó. En su lugar, una voz tranquila pero inquebrantable cortó el aire. «Esperen». Todos se giraron. Sofía estaba de pie en el umbral de la casa, a la sombra del gran portón. No había rastro de miedo en su rostro, solo una calma profunda y una autoridad que nadie le había visto jamás. Tenía las manos sucias de tierra y una pequeña mancha de barro en la mejilla, evidencia de que no había estado esperando el desastre, sino trabajando a pesar de él. Avanzó lentamente, pasando junto a su suegro y su marido, y se detuvo a pocos metros de don Ricardo. No lo miró con odio ni con súplica, sino con una serenidad que lo descolocó por completo. «No le aptas la natata», dijo, con una lógica aplastante. «La deuda es sobre la finca», dijo, «y ustedes aún no han visto toda la finca, no han visto su verdadero valor». Don Ricardo soltó una carcajada burlona. «¿Valor? ¿Qué valor puede tener este secarral, muchacha?». Pero su risa sonó hueca, porque la mirada de Sofía no flaqueó. «Vengan conmigo», ordenó, sin esperar respuesta. Y dándoles la espalda, comenzó a caminar hacia la parte trasera de la propiedad, hacia las tierras que todos daban por muertas. El gesto fue tan inesperado, tan lleno de una confianza inexplicable, que por un instante nadie se movió. Fue el funcionario, un hombre de procedimientos, quien rompió el hechizo. «Debemos inspeccionar la totalidad de la propiedad», dijo, y comenzó a seguirla. A don Ricardo, atrapado entre su arrogancia y la curiosidad, no le quedó más remedio que hacer lo mismo. La comitiva que se formó detrás de Sofía era un extraño mosaico de emociones. Ella caminaba al frente, con un paso firme y seguro, como si recorría un camino que conocía de memoria, porque de hecho lo conocía. Era la senda que sus propios pies habían trazado durante meses de trabajo clandestino. Detrás de ella, el funcionario y los agentes avanzaban con profesionalismo, mientras que don Ricardo lo hacía con una mueca de escepticismo, convencido de que aquello no era más que una artimaña desesperada de una campesina ignorante. Los vecinos, ahora completamente cautivados por el drama, los seguían a una distancia respetuosa, susurrando entre ellos, preguntándose qué locura era aquella. Los últimos en la procesión eran don Anselmo y Mateo. El padre caminaba como un autómata, arrastrado por la inercia de los acontecimientos, sin entender nada. Mateo, sin embargo, la miraba de una forma completamente nueva. La rabia en su interior se había disipado, reemplazada por un torbellino de asombro, culpa y una incipiente admiración.
Había visto la sombra de Sofía escabullirse en la noche, había notado los cambios en la comida, pero su orgullo le había impedido preguntar, investigar. Ahora, mientras la seguía por aquel camino secreto, comprendía que había estado ciego, no a la sequía de la tierra, sino a la increíble fuerza de la mujer que vivía bajo su mismo techo. Aquella caminata no era solo un recorrido físico, era un viaje hacia el corazón de un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. Sofía los condujo más allá de los olivos esqueléticos, hasta el afloramiento rocoso que servía de escudo a su santuario. Al rodear la última gran piedra, se detuvo y se hizo a un lado. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Allí, en un pequeño valle oculto a la vista, se extendía un huerto de una vitalidad casi violenta. Hileras perfectas de tomateras colgaban pesadas de frutos rojos y brillantes. Plantas de pimiento, de un verde oscuro y lustroso, ofrecían sus productos como joyas. Las judías trepadoras se enroscaban en sus guías, y el suelo, oscuro y húmedo, olía a vida, a fertilidad, a milagro. El contraste con la tierra agrietada y amarillenta que los rodeaba era tan brutal que parecía una visión, un espejismo. Don Ricardo se quedó con la boca abierta, incapaz de articular palabra. Los vecinos ahogaron una exclamación de asombro. El funcionario se quitó las gafas y las limpió, como si no pudiera creer lo que sus ojos veían. Sofía, con la misma calma, se arrodilló, cogió un puñado de la tierra oscura y se la mostró al funcionario. «Esto no es un secarral», dijo con la voz firme. «Solo necesitaba que alguien la escuchara. El agua está debajo de nuestros pies, siempre lo ha estado». Señaló en dirección al pozo, cuya losa movida era ahora visible. No era magia, era conocimiento, trabajo y una voluntad inquebrantable. Había presentado una prueba irrefutable, no de solvencia económica, sino de algo mucho más fundamental, la prueba de la vida. En ese instante, el poder cambió de manos. La narrativa de fracaso que don Ricardo había construido con tanto esmero se desmoronó frente a la abrumadora evidencia de la vida. Su dominio se basaba en el valor monetario de una tierra muerta, un valor que él mismo había fijado a la baja. Pero Sofía había revelado un valor diferente, un potencial de futuro que no figuraba en ningún libro de contabilidad. El funcionario, visiblemente impresionado, se acercó y examinó las plantas, anotó algo en su libreta. Los murmullos de los vecinos ya no eran de burla, sino de un respeto reverencial. Fue entonces cuando Mateo dio el paso definitivo. Se colocó al lado de Sofía, no como su dueño, sino como su igual. Miró directamente a don Ricardo, pero ya no había odio en sus ojos, sino en una nueva y sólida dignidad. «Mi mujer tiene razón», dijo, y la palabra mujer sonó por primera vez cargada de orgullo y significado. «Esta tierra no está en venta, vamos a trabajarla». No era una amenaza, sino una declaración de intenciones, la promesa de un nuevo comienzo. El acto de Mateo, su posicionamiento público al lado de Sofía, fue la validación final. Ya no eran dos hombres rotos y una mujer comprada, eran una familia, unidas por la adversidad y por el milagro que una de ellos había cultivado en secreto. Don Anselmo observaba la escena como si despertara de un largo sueño. Se adentró en el huerto con pasos vacilantes y sus dedos temblorosos rozaron la hoja de una tomatera. La humedad, el verdor, la vida que emanaba de aquella planta, todo ello era un bálsamo para su alma herida. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Sofía. En esa mirada se derrumbaron años de vergüenza, de orgullo malentendido y de silencio. No hubo palabras de agradecimiento, no eran necesarias. Sus ojos, por primera vez húmedos de lágrimas que no eran de desesperación, lo dijeron todo. Veía a la joven no como el precio de su fracaso, sino como el artífice de su redención. Don Ricardo, viendo su triunfo convertido en cenizas, dio media vuelta y se marchó, sin decir una palabra más, seguido por los agentes. Su poder se había evaporado. Legalmente, la deuda aún existía, pero moralmente había perdido la guerra. Aquel día, frente a un huerto secreto nacido de la fe y el trabajo, la hacienda de los Balbuena no saldó sus cuentas, pero recuperó algo infinitamente más valioso, su futuro. La retirada de don Ricardo no fue ruidosa, fue un repliegue silencioso, casi furtivo, que contrastaba con la arrogancia de su llegada.
Su coche levantó una nube de polvo que tardó en asentarse, y con ella pareció disiparse también la atmósfera de fatalidad que había asfixiado la hacienda durante años. Nadie se movió. Los vecinos que habían acudido a presenciar el entierro de los Balbuena se encontraron en cambio ante una resurrección. Se miraban unos a otros, incrédulos, susurrando palabras que ya no eran de burla, sino de un asombro casi místico. ¿Cómo era posible? ¿De dónde había salido aquel jardín imposible? La atención ya no estaba en la humillación de los hombres, sino en la figura menuda y serena de Sofía, que permanecía de pie junto a sus plantas, con las manos aún manchadas de la tierra que acababa de presentar como su único argumento. Fue Mateo quien rompió el hechizo. Se acercó a ella y bajo la mirada de todo el pueblo hizo algo que nadie esperaba. Tomó una de sus manos sucias y con una delicadeza que contradecía su rudeza habitual, le limpió una mancha de la mejilla. No hubo palabras, pero el gesto fue una coronación. En ese instante, ante los ojos de todos, Sofía dejó de ser la novia comprada para convertirse, inequívocamente, en la señora de la hacienda de los Balbuena. El funcionario judicial, tras un momento de vacilación, cerró su carpeta, hizo una leve inclinación de cabeza en dirección a Sofía y se marchó, dejando tras de sí un informe que, sin duda, hablaría de circunstancias excepcionales. La guerra había terminado y la paz que llegaba no era la de la rendición, sino la de una victoria forjada en el secreto y la tenacidad. Aquella noche, por primera vez en 5 años, la cena en el gran comedor de piedra no estuvo presidida por el silencio. El aire ya no era denso y cargado de reproches, sino ligero, casi vibrante de una energía nueva. Fue don Anselmo quien inició el cambio, colocó el plato de guiso que Sofía había servido, enriquecido con las verduras de su huerto, y en lugar de empezar a comer, la miró a los ojos. «Perdóname», dijo, con la voz rota por una emoción que llevaba demasiado tiempo reprimida. «He sido un ciego y un necio». No era una disculpa grandilocuente, sino el reconocimiento humilde y sincero de un hombre que se había rendido y que ahora veía la salvación en la persona que menos había valorado. Mateo, sentado a su lado, asintió en silencio, pero sus ojos no se apartaban de Sofía, estudiándola como si la viera por primera vez, no como un monumento a su fracaso, sino como el mapa de su futuro. Después de la cena, en el pequeño despacho donde don Anselmo había pasado incontables horas rumiando su derrota, se produjo la verdadera transferencia de poder. El anciano sacó los viejos libros de contabilidad, cubiertos de polvo y de números rojos, y los deslizó sobre la mesa hacia Sofía. «Yo ya no sé cómo mirar esto», confesó. «Tú ves cosas que nosotros no vemos, dinos qué hacer». No le estaba entregando una carga, sino un cetro. En ese momento, Sofía entendió que no solo había salvado una tierra, había reconstruido una familia sobre unos cimientos mucho más sólidos que la sangre o el linaje, los del respeto mutuo y el trabajo compartido. La hacienda por fin tenía un corazón que latía de nuevo. El amanecer siguiente marcó el inicio de una nueva era en la hacienda Melos Balbuena, una era de trabajo incesante, pero por primera vez, un trabajo con propósito. Sofía, ahora convertida en la estratega jefe, dirigía las operaciones con una calma y una seguridad asombrosas. Dibujó en un viejo trozo de papel un mapa rudimentario de la finca, marcando las zonas prioritarias. El primer objetivo era expandir el sistema de riego desde el pozo. Mateo, cuya fuerza física antes se malgastaba en actos de rabia inútil, ahora la canalizaba para acabar acequias, siguiendo las líneas que Sofía trazaba en la tierra, aprendiendo de ella a leer las pendientes y aprovechar cada gota de agua. Don Anselmo, por su parte, desempolvó sus conocimientos de agronomía, aquellos que la desesperanza había enterrado, y los puso al servicio de las ideas de Sofía. Juntos comenzaron la tarea titánica de podar los olivos, no al azar, sino siguiendo una técnica que Sofía había aprendido de su abuela, una poda selectiva y severa para concentrar la savia del árbol en las ramas más fuertes. Era un trabajo agotador, de sol a sol, que dejaba sus cuerpos dolidos y sus manos destrozadas, pero al final de cada jornada, sentados en el porche, no había quejas ni silencio. Había conversaciones sobre el progreso del día, sobre el color de la tierra, sobre el brote de una nueva hoja. Estaban sucios, exhaustos y eran más felices de lo que lo habían sido en toda su vida. Estaban construyendo, no recuperando.
La deuda con don Ricardo no se había desvanecido con su humillación pública. Seguía ahí una espada de Damocles, que aunque ahora parecía más lejana, todavía amenazaba su futuro. Sofía sabía que la euforia de la victoria no sería suficiente. Necesitaban un plan, una estrategia tangible. Fue ella quien propuso no esperar la siguiente carta, sino tomar la iniciativa. Una semana después, los tres Balbuena se presentaron en el despacho del prestamista. No iban como deudores suplicantes, sino como socios comerciales. Sobre la mesa de caoba de don Ricardo, Sofía no puso excusas, sino pruebas. Desplegó una cesta con los productos de su huerto: tomates de un rojo profundo, pimientos carnosos, huevos con la yema de un naranja intenso. Al lado, colocó un plan escrito a mano en una hoja de cuaderno, detallando la producción semanal del huerto, la recuperación proyectada de un sector de los olivos y un calendario de pagos realista, basado en los ingresos que esperaban generar. «No le pedimos que nos perdone la deuda», dijo Sofía con voz firme, mientras Mateo y don Anselmo la respaldaban con su presencia silenciosa y sólida. «Le proponemos un acuerdo, denos un año para demostrarle que esta tierra vale mucho más viva que muerta». Don Ricardo, atrapado entre su orgullo herido y su instinto de hombre de negocios, estudió el plan. Vio la determinación en sus ojos, vio la calidad de los productos. Sabía que embargar la finca y venderla a bajo precio ahora sería una mala inversión. A regañadientes aceptó. La renegociación no fue un acto de bondad, sino el resultado de una demostración de viabilidad. Habían comprado tiempo, el recurso más valioso de todos, y lo habían hecho con la única moneda que ahora poseían: la credibilidad. La historia del huerto milagroso y la humillación de don Ricardo se extendió por la comarca como el viento de levante. Sofía se convirtió en una leyenda local. Los mismos vecinos que antes cuchicheaban a sus espaldas ahora la saludaban con un respeto que rayaba en la veneración. Ya no era la comprada ni la de Balbuena, era simplemente Sofía. Su nombre se asociaba a la sabiduría y la resiliencia. Otros agricultores de la zona, también castigados por la sequía y ahogados por las deudas, comenzaron a peregrinar a la hacienda. Al principio llegaban con escepticismo, casi con vergüenza, a pedir consejo. Sofía los recibía con la misma sencillez de siempre. No daba discursos ni se atribuía méritos, simplemente los llevaba a su huerto. Les mostraba el sistema de riego por goteo que habían improvisado con viejas cañas, les dejaba tocar la tierra húmeda y les explicaba cómo observar el comportamiento de las plantas para entender lo que necesitaban. Compartía sus conocimientos sin reservas, hablando de la importancia de las variedades autóctonas, de los abonos naturales, de la paciencia. Su autoridad no provenía de los libros, sino de la experiencia grabada en sus manos. Se convirtió en el epicentro de una pequeña revolución silenciosa, demostrando que la solución a la crisis no estaba en los costosos productos químicos ni en la tecnología moderna, sino en recuperar una conexión perdida con la tierra. Sin buscarlo, se había convertido en una maestra y su hacienda en una escuela a cielo abierto. 2 años después de aquel día crucial, la hacienda de los Balbuena era irreconocible. No era un lugar de lujos, pero sí de una abundancia serena y sostenible. El huerto se había expandido y sus productos se vendían en el mercado del pueblo, proporcionando un ingreso constante que les permitía pagar la deuda renegociada con puntualidad. Pero el verdadero símbolo del cambio llegó en otoño. Los olivos que Sofía, Mateo y don Anselmo habían podado y regado con una fe casi ciega dieron su primera cosecha. No fue grande, pero las aceitunas eran de una calidad excepcional. El aceite que prensaron en la vieja almazara del pueblo tenía un color dorado y un sabor intenso, el sabor de la tierra resucitada. Aquella primera botella de aceite no se vendió, la colocaron en el centro de la mesa del comedor como un trofeo sagrado. Esa noche, mientras compartían el pan mojado en el fruto de su esfuerzo conjunto, la transformación se hizo palpable. Mateo tomó la mano de Sofía y su mirada ya no contenía asombro, sino un amor profundo forjado en la tierra y el trabajo. Don Anselmo los observaba con una sonrisa tranquila, en paz consigo mismo y con su legado.
La hacienda estaba a salvo, no porque hubieran encontrado un tesoro, sino porque habían redescubierto el valor de lo que siempre estuvo allí. Ese día, todos comprendieron que la verdadera maldición no estaba en la tierra, sino en los corazones que habían olvidado escucharla. La historia de la hacienda de los Balbuena no terminó con la salvación de la tierra, ahí fue donde realmente comenzó. En los años que siguieron, la finca se convirtió en mucho más que una explotación agrícola rentable. Se transformó en un referente, un epicentro de conocimiento para toda una comarca que había aceptado la sequía como un destino inmutable. La noticia de cómo una sola mujer, armada únicamente con la sabiduría de sus antepasados y una voluntad de hierro, había hecho florecer el desierto, se convirtió en una leyenda que infundía esperanza. Los agricultores de los pueblos vecinos, hombres de rostros curtidos por el sol y la preocupación, empezaron a llegar a la hacienda no como curiosos, sino como alumnos. Sofía, con la misma humildad con la que había plantado su primera semilla, compartía todo lo que sabía. Les enseñaba a leer la tierra, a identificar las plantas indicadoras de humedad, a crear compost con los recursos que tenían a mano, a entender que la solución no era luchar contra la naturaleza, sino aliarse con ella. La hacienda dejó de ser el símbolo de un linaje en decadencia para convertirse en la prueba viviente de que el futuro del campo no reside en la tecnología más cara, sino en el conocimiento más profundo y respetuoso. Se crearon lazos comunitarios que la desconfianza y la envidia habían mantenido rotos durante décadas. La gente aprendió a colaborar, a intercambiar semillas, a ayudarse mutuamente en las podas y las cosechas. El milagro de Sofía no fue solo hacer brotar agua, sino sembrar la semilla de la comunidad en el terreno más árido de todos, el del individualismo y la desesperanza. El pasado, con su carga de vergüenza y dolor, nunca se borró por completo, pero fue resignificado. La historia de cómo Sofía llegó a la hacienda, aquella transacción que fue la comidilla del pueblo, dejó de ser un secreto vergonzoso para convertirse en el mito fundacional de su nueva era. Don Anselmo, en sus últimos años, solía contar la historia a sus nietos sentado bajo el olivo que Sofía había resucitado. No la contaba con culpa, sino con una especie de asombro sagado, como quien relata una fábula cuyo protagonista es real. Hablaba de su propia ceguera, de su orgullo que casi lo lleva a la ruina y de cómo la salvación llegó en la forma más inesperada, a través de la joven a la que él había visto como el último clavo en el ataúd de su honor. Para Mateo, cada mirada a Sofía era un recordatorio de su propia transformación. El joven hosco y resentido había muerto aquel día en el huerto, y en su lugar había nacido un hombre capaz de admirar, de amar y de reconocer la fuerza en la aparente fragilidad. La compra de Sofía ya no era una mancha en la historia familiar, sino la inversión más sabia y afortunada que los Balbuena habían hecho jamás. El dolor de aquel sacrificio inicial, tanto el de Sofía como el de su padre, se había transmutado en el abono más fértil para el futuro, una lección imborrable sobre cómo, a veces, los actos más desesperados pueden abrir las puertas a las redenciones más profundas. La lección que la hacienda de los Balbuena ofreció a toda la comarca fue, en esencia, una revelación simple pero revolucionaria. Durante generaciones, la gente había luchado contra la tierra, intentando imponerle su voluntad, extrayendo sus recursos hasta agotarla y luego lamentándose de su esterilidad. Hablaban de la sequía como un castigo divino, de las malas cosechas como mala suerte, de la maldición como una fuerza externa e incontrolable. Sofía les demostró que estaban equivocados. Les enseñó que la tierra no es una enemiga a la que someter, ni una esclava a la que explotar, sino una compañera de diálogo. Su gran don no fue encontrar agua, sino saber escuchar. Escuchó el susurro de las plantas silvestres, el murmullo de las vetas subterráneas, el lenguaje silencioso de un ecosistema que pedía a gritos un poco de atención y respeto. La verdadera sequía no estaba en las nubes, sino en la capacidad de observación. La verdadera esterilidad no estaba en el suelo, sino en la imaginación de quienes lo trabajaban. La historia de Sofía desmanteló la cómoda excusa de la maldición y la reemplazó por una verdad mucho más incómoda, pero también más esperanzadora.
Somos responsables de la tierra que habitamos y en nuestras manos está la capacidad de destruirla o de sanarla. Solo hace falta detenerse, agacharse y prestar atención. Hoy, si uno visita la hacienda de los Balbuena, no encontrará un palacio restaurado ni signos de una riqueza ostentosa. Encontrará algo mucho más valioso, una granja bulliciosa y llena de vida, donde el sonido del agua corriendo por las acequias se mezcla con las risas de los niños, los hijos de Mateo y Sofía, que aprenden a distinguir las hierbas buenas de las malas con la misma naturalidad con la que aprenden a leer. La casa de piedra, antes un mausoleo, ahora es un hogar cálido, cuyas puertas están siempre abiertas para quien busca un consejo o un plato de comida. Cada otoño celebran la fiesta de la cosecha, un evento al que acude gente de toda la región. No para celebrar la abundancia, sino para celebrar la persistencia. En el centro de la celebración siempre hay una gran mesa cargada con los frutos de la tierra y presidiéndola una botella del primer aceite que produjeron, un líquido dorado que nunca se consume y que sirve como recordatorio perpetuo de su viaje. Sofía, con sus manos aún manchadas de tierra y su mirada serena, no se sienta a la cabecera, se mezcla con la gente, escucha sus historias, comparte sus conocimientos. Ha encontrado su lugar en el mundo, no como la dueña de una tierra, sino como su guardiana. Y al verla, uno comprende que la mayor cosecha de la hacienda no son los olivos ni las hortalizas, sino la dignidad recuperada y la esperanza sembrada en el corazón de toda una comunidad. La historia de Sofía y la hacienda de los Balbuena nos recuerda que a menudo la fuerza más transformadora no llega con el estruendo de una tormenta, sino con la perseverancia silenciosa de una gota de agua que se abre paso a través de la roca. Nos enseña que el conocimiento más valioso no siempre está en los libros, sino en la memoria de la tierra y en las manos de quienes han aprendido a escucharla. Demuestra que incluso en los escenarios más desoladores, cuando la resignación parece la única respuesta lógica, un solo acto de fe, basado en el trabajo y la observación, puede cambiar el curso del destino. La suya es una prueba de que ninguna situación es irreversible y que las personas a las que la sociedad subestima son a menudo las que guardan la llave de la verdadera salvación. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria merece ser contada, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos reales de superación que nos demuestran que, incluso en la tierra más seca, la esperanza siempre puede encontrar una manera de florecer. Gracias por escuchar.